quiero dar la bienvenida a Ariel Ávila. Ariel, bienvenido. Marixa, muy amable, buenos días y muy amable por la invitación. Primera vez aquí en la mesa ancha RCN. Muchas gracias. Primera, pero seguramente no será la última. Julio, Miren, buenos días. hoy vamos a arrancar hablando, les decía también, sobre una reflexión y es cómo el país le está fallando a nuestros niños. Y tenemos este caso emblemático que es el de Valeria Afanador, una niña que permaneció 18 días desaparecida. Finalmente fue hallada al lado del río, pero todavía hay muchas dudas sin explicación. ¿Qué fue lo que le pasó? Marixa, mire, como dos o tres cosas. Lo primero es que sí, pues las autoridades tienen que investigar esto. Si bien, como dice Julio, hay una duda de qué fue lo que pasó, lo cierto es que al menos el gobernador y las autoridades municipales lo que dicen es que la zona donde fue encontrado el cuerpo de la niña ya había sido barrida o peinada, es decir, ya habían buscado por esa zona. Y es muy extraño que después haya aparecido, 18 días después, haya aparecido el cuerpo de la niña. Entonces, aquí sí parece que es mucho más complicado que un descuido. Lo segundo, las fallas dentro del colegio, como lo dice Julio, y esto es muy complicado, digamos, es un llamado para todos los colegios en todo el país, y es la posibilidad que ellos tienen por medio de los orientadores, orientadoras escolares y los docentes, de poder supervisar en qué están los niños y por qué se avisó tanto tiempo después a las familias. Bueno, y lo tercero, yo creo que pues, la familia va a requerir una asistencia psicosocial muy urgente después de esto que pasó. Pero yo sí creo que aquí hay cosas muy raras, eso no, ¿cómo es que después de 18 días a 300 metros del colegio aparece el cuerpo y una zona que fue peinada varias veces? No se han dado cuenta. Yo sí creo que ahí tiene que darse la investigación concreta de qué fue lo que pasó. Bueno, pues ahí está. Valeria es una pequeña a la que le fallamos como sociedad, como entidades estatales, como entidades privadas, instituciones, pero su caso no se puede repetir. Tenemos que aprender de esto para no seguir contando más historias de Valeria Afanador. 7 de la mañana, 5 minutos. Vamos a pasar ahora a un tema político que está candente por estos días, y es la elección este miércoles del próximo magistrado de la Corte Constitucional. Es una elección clave porque, según lo que dicen muchos, esto podría poner a favor del gobierno nacional la balanza al interior de ese alto tribunal en momentos en donde se están decidiendo cosas muy importantes. ¿Qué es lo que se juega en esta elección? Ariel, ¿usted qué va a participar además de esa votación? Sí, mire, cada 8 años, por estas mismas fechas, el gobierno de turno que está elige 4 magistrados o magistradas y siempre hay una tensión. Esto le tocó también en su momento al gobierno Santos, en los gobiernos intermedios eligen 2 o 3, pero aquí hay una gran cantidad. No hay que olvidar que este gobierno comenzó con la elección de Juan Carlos Cortés, que venía de la terna desde la época Duque. Luego llegó el caso de Vladimir, que era secretario de Palacio y pasó a ser magistrado. La otra terna fue la del Consejo de Estado, que la terminó ganando también el gobierno con este señor Miguel Polo Rosero. Y aquí viene la última, Claro. que esto es Corte Suprema. Entonces, lo que está en juego ya es como la composición de la Corte Constitucional. 2. Como siempre acá, una polarización, así sean ternas de las altas cortes, una polarización muy dura. El gobierno, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y digamos la dirigencia del partido de la U, se la ha jugado por la señora Balanta. Es una señora que viene del Tribunal de Buga, jueza toda su vida y demás. Y los sectores de Centro Democrático, Partido Conservador, etcétera, se la ha jugado por Carlos Camargo. Y hoy, pues las cuentas mías, echando número, se gana o se pierde por 2 o 3 votos. Muy parecido a lo que pasó con Miguel Polo Rosero. Estamos en un voto finish. En un voto finish y seguramente, como siempre, todo se definirá esta noche y mañana en la madrugada. A propósito de eso, este fin de semana Germán Vargas Lleras escribió una columna en la que dice: me resisto a creer que una vez más Petro se saldrá con la suya. De ser así, créanme, todo quedará en riesgo, nuestra constitución, nuestra democracia y el país que conocemos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que este magistrado que se elija este miércoles llega a reemplazar a José Fernando Reyes, que es uno de esos magistrados que no sea antigobierno, pero que se lee como que no se ha alineado tanto, digamos, con los intereses del gobierno, pero otras no, con los intereses del gobierno. Digamos que uno siente que está como, o que se lee que está en el otro lado. Pero aquí la pregunta es, ¿Balanta le jugaría a favor del gobierno por el simple hecho de que el pacto histórico va a votar por ella? ¿O aquí aplica lo de la ingratitud? Porque es que esa es la otra. Yo también me he puesto de verdad con juicio más allá de los intereses que hay alrededor de los partidos, de quién puede o no puede ser. Y pues la gente me dice, la gente que realmente la conoce dice, ella es una jueza del Valle del Cauca que tendrá unos apoyos políticos, pero ¿eso qué significa a la hora de votar
¿le va a votar al gobierno cosas a favor A ver, por la entonces, gratitud? Marisa, rapidito le respondo eso. Digamos, en general, eso pasó con la magistrada también posesionada ahorita, la señora Lina. La bancada de gobierno le votó y ella inmediatamente se alineó con los sectores de Ibáñez y de oposición porque ella misma decía que era provida, que etcétera, es decir, que viene de tendencia conservadora. Entonces, pueden los partidos o las coaliciones votar por ellas o por ellos, pero eso una vez llegan allá ya se comportan en un tema institucional. Claro, todos los seres humanos tenemos preferencias ideológicas y políticas, pero eso no es tan así que el gobierno va a llegar a manipular. Lo segundo, yo creo que esto es muy importante. Yo creo que a Petro le queda un año, al presidente Petro le queda un año. Y esta magistrada va a ser por 8. Es decir, hay otros 7 que son para mantener la línea constitucional democrática de la Constitución del 91. Entonces, en la vida real, si uno dice qué le corresponde a la señora Balanta o a Camargo votar, que es en el que están los dos, le corresponde. Tal vez lo más duro va a ser lo de reforma pensional, pero ya el resto de reformas no tendrían por qué entrar ahí, porque va a ser muy difícil además que pasen, como la reforma de la salud, los tiempos ya no dan. Entonces yo creo que hay que pensar un poco más allá del año que queda, si no son los otros 7 años. Y lo tercero, esta señora Balanta es una incógnita, al menos ideológicamente, porque es una jueza, se comporta como jueza, y tendríamos una jueza como magistrada de la Corte Constitucional, no una señora política. Ahora, con Carlos Camargo es diferente, porque ella fue defensor del pueblo, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, se mueve dentro del mundo político, tiene una relación un poco más política, por eso arranca primero con ventaja. Pero yo creería que el problema no es el año que queda, sino el carácter que va a tomar la Corte, si va a ser una Corte más de tinte liberal, más de tinte conservador y lo que quedan los 7 años. Y en todo caso, entonces aquí, digamos, sin superar todavía las inquietudes que hay alrededor de Balanta, lo que sí es cierto es que el gobierno nacional definitivamente lo que no quiere es que llegue allá Carlos Camargo. Claro, todos los seres humanos tenemos preferencias políticas y preferencias ideológicas, eso digamos, no cabe duda. El tema es que los límites institucionales y constitucionales no se rompan. Y yo no veo ese riesgo en este caso con ninguno de los dos candidatos. Es decir, que alguno de ellos vaya a promover que se rompa un hilo institucional, democrático, constitucional, no lo veo. Pero sí, evidentemente, la elección de mañana, pasado mañana, bueno, está para el miércoles, pero se puede adelantar, pero la elección de esta semana sí le va a dar un tinte a la Corte. ¿Qué tendencia coge más? ¿Una tendencia más conservadora o más liberal? Y en todo caso sí se ha planteado como un pulso que puede o no puede ganar el gobierno nacional, más allá de lo que representa ideológicamente el nuevo magistrado. Pues Ariel, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por madrugar y por estar acá con nosotros. Julio, también muchísimas gracias por arrancar esta semana acá con nosotros. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué termina esta elección el miércoles.